el canal del fútbol, el canal que nos recibió para que nosotros podamos llevarte una visión un poco más diferente del fútbol, llevándote la certeza con otra mirada, así como estás escuchando. Y obviamente que tenemos andate más allá, boludo. Entra todo con Me mi molesta plano, tu pelo boludo. mojado. No se entra a la tele con el pelo mojado. Yo no sé, yo bueno, nací en esto. No, y no se entra con el pelo mojado, man. Pero gracias, Me parece gracias. sudado. Está ¿En serio? maquillado. Sí, mira. Mira, mostrame, ponchame. No ¿En serio? no querés Parece que te Cecilio no Domínguez después de un medio pique. ¿No querés que te traiga una toalla? No, pero en serio, yo no sabía que había una regla, muchachos. Claro, de mala suerte. Es mala suerte. No, pará. Y parece Cecilio Domínguez después de Yo no soy Cecilio Domínguez. Ojo, que Parece se aclare. Y Cecilio. le mando un saludo a Cecilio, que seguro está viendo. Pero, hola Franco da Rosa, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Marcos? Bien, tranquilo. Cerro no demuestra nada, pero No. gana, que es lo importante. No se vio todavía la mano de nuestro técnico Baba, pero ganar es ganar y que sigamos en esa línea hasta que encontremos el equipo, encontremos el juego, veamos cómo es la real mano de Baba, pero Exacto. se sigue ganando. Así que por ahora tranquilidad, paño frío, porque ganar es lo importante. Si no, pregúntale a mi amigo. A un punto, Cerro Porteño de Guaraní, vamos a estar hablando de eso, pero antes hay que hablar con él, con el maestro, el que sabe todo lo que ocurre en Villa Olimpia, el que vos le preguntás qué hora salió a almorzar hoy, Almeida te dice, el que tiene la precisa Olimpia, José Barrio Salcedo, muy buenas noches. Las dos. Almorzar media hora. Las dos. ¿Por qué música de tensión, boludo? Hola muchachos, ¿cómo andan? Yo estoy excelente, estoy tranquilo. Hay un probable de Olimpia. ¿Que te gusta o no te gusta? ¿Te gusta, no te gusta, que no te no me convence? gusta. ¡Ah, la pucha! No Porque, te gusta, ¿qué luego. pasa? A la mañana teníamos un probable Sí. y después, hoy, ya a la tarde, tenemos otro. Y ese otro Y no es el me que gusta. no te convence. No me convence, también salió ya el parte médico Sí. de varios jugadores. Vamos a hablar de eso. Lastimosamente Derlis, Y capazo. bueno, capaz tiene, creo que, ¿cuánto era? 2 semanas, Sí. más o menos. Pero lo de Derli sí va. Lo de Derli es muy preocupante. Ya es una seguidilla. Ya van Ya varios. roza bueno, es algo ya crónico. Es triste decir, Pero decirlo, porque vos- normalmente las lesiones crónicas son lesiones que no le dejan al jugador. Yo no voy a culpar a nadie. Pero creo que en parte hay un porcentaje de culpa del jugador. Pero hay otro porcentaje de culpa de otra persona. Ay, digo, Marco, para mí se lo apuró en su momento. Exacto. Bueno, Se lo pero se apuró lo apuró hace demasiado. 2 años, se lo apuró. Claro, y ahí pero está. ahí años ya inició. Ahí inició Franco, todo. ahí inició. Hoy sí se le hizo una pretemporada sola para él. Pero claro, pero te digo nomás algo. Una vez que vos tenés un brazo, el cual vos te fracturaste, no vas a volver de la misma manera. Y ese brazo había sido... Te lesionaste mal. No te tenía que hicieron volver. jugar- no tenías que volver todavía. Y te hicieron jugar en un partido donde no hacía falta que ingreses. Y encima, en un partido de alta intensidad como lo es un partido de Copa Libertadores. Nada más y nada menos. O sea... Es muy triste, la verdad. Es triste lo que Bajón, le pasa. bajón, Es bajón. muy bajón. A mí me pone muy triste. Bajón, la verdad. bajón, porque sabemos la calidad que tiene Derlis González Ya. cuando está prendido. ¿Qué pasó? Ya lo que preguntan, ¿cuándo van a sacar a la venta el uniforme de Pasión Estudio? ¡Epa! ¿Será? ¿Será? Sale a la venta. de Pasión Estudio. Merch oficial. Pero vos sabés que hay pega el merch, pero teníamos nosotros merch de otras, ¿te acuerdas? De equipos y demás. De Sí. la selección y demás. Sí. Esa era la época prime de Franco da Rosa. ¿Te acordás? No, por suerte. ¿Qué bola? ¿Te acordás con la de Cerro? No me también? acuerdo. ¿Qué pasó? Vos tenés ¿Qué que pasó? vivir ¿Qué todos pasó? los ¿Qué días, pasó? ¿no? ¿Qué le tiene? pasa? ¿Qué tiene? Se cortó el pelo, boludo. Se cortó su Ah, pelo. no. Mira vos. Te queda muy bien, ¿eh? Manden a audio, muchachos. Eso es lo que yo ¿Cómo quiero escuchar. audio, Quiero tío? escuchar- Por- Quiero, Ay, perdón, no, mensajes, ese fotos. no, tiene... Tiene marca, se lo podemos mostrar la camiseta. Sí, pero tiene marca. No. El otro lado, ese. Muchas gracias. No. Bueno. Vamos a ponernos serios, será. Vamos a ponernos serios. Vení conmigo. Y pedí lo que te gusta. Pedí lo que te gusta, Marco, lo que vos siempre pedís todos los martes, bueno, hoy jueves, pero todos los martes a la noche. ¿Puede ser una hamburguesa? No, mentira. El menú. El menú, por favor.
mi querida Paula. Soltá el menú, soltá el menú, soltá el menú. Ahí está. Vamos a hablar de estos temas en la noche de hoy. Usted ya vaya preparando también su foto. Y también, si quiere mandarnos un mensajito, vamos a leerlos. Vamos a estar leyéndolos. Así que dice, el primer tema que vamos a hablar, adiós albirrojo. Una tristeza también de la albirrojita, justamente, que nos pudo ayer en un partido. Ay, que todos creíamos que íbamos a pasar, que todos decíamos no, a Noruega le vamos a hacer frente, Lo más tenemos triste jugadores. es que Noruega no jugó nada. A nadie, la primera que nos llegó. Pero tampoco nos nosotros. marcó. Nosotros no hicimos, erramos penal, hubo hubo demasiada una oportunidad. Muchísimo, muchísimo. Busca la punta, el Ciclón de Barrio Obrero está a un punto nada más y nada menos que Guaraní, el conjunto aurinegro que también la vez pasada sacó ese gol agónico a los 97 que a muchos hinchas justamente se los vio fervientes gritando un gol como nunca y el Ciclón de Barrio Obrero que irá a buscar esos puntos ante el 2 de mayo. Si no estoy equivocado, juega antes el 2 de mayo en el Río Parapití, mi querido Marcé. Exacto, en el Río Parapití. Decano enfocado, el decano busca su seguidilla de victorias porque está logrando las victorias. El conjunto decano está consiguiendo victorias consecutivas, algo que hace mucho no veíamos. O sea, imagínense, el equipo tricampeón de América no venía ganando y ahora estamos viendo una seguidilla de victorias del conjunto de Almeida. ¡A madrugar! ¡Sí, señores! ¡Mañana la albirroja! La albirroja tempranito. Tempranito. Uy, 7:20. 7:20 partido ante Japón. Vamos a estar con ese partido y vamos a hablar de los pormenores de los posibles probables que se están manejando a esta hora, justamente para que la gente vea que no es grabado 21:09 de la noche de este lindo jueves. Mañana Paraguay ante Japón, Japón ante Paraguay. Claro que sí, Alex Alonso, claro que sí, vamos a estar reaccionando. Bueno, arranquemos con todo, con este tema, porque hay que hablar de la albirrojita, de la albirroja sub-20 que había clasificado a la siguiente instancia y caímos ante Noruega por la mínima. Por un gol que sinceramente yo creo que podría haber sido paliado, que podría haber sido defendido, pero llegó. Llegó el gol y a todos nos pegó, pero fuerte, porque pensábamos que nosotros íbamos a pasar de grupo. Desde ese primer partido contra Panamá dijimos, no, sacamos pecho, ganamos, dimos vuelta. Y después, con la triste realidad de la expulsión de Enzo. Acá vamos a hablar, porque creo que merece hablarse, mejor dicho, de este tema, porque creo que pudimos haber hecho mucho más en la competencia mundial, mi querido Para Pope. mí se pudo hacer muchísimo más, Marcos. La verdad, yo creo que es la manera más dolorosa de eliminarte. Estabas en un partido donde fallaste un penal, dominaste, atacaste en todo momento. No tuviste muchas claras, pero las claras que tuviste, lastimosamente, el arquero de Noruega estuvo ahí para salvarlo. Estuvo bien. Hay que ser sincero. Un penal, hay que decirlo. También erramos un arco libre. Villalba tuvo prácticamente libre el arco. Era para pegarle punta cara allá con cualquier pierna, pero decidió colocar con su zurda. Lastimosamente, Paraguay tuvo sus chances. Se nos anuló un gol. Imagínate. Erramos un penal. Todo está en contra nuestro. Gol. El partido en sí ya te decía algo. Yo te juro que después de todo lo que erramos, toda la oportunidad que tuvimos, dije, este partido en los penales perdemos. O perdemos el partido. Y fue dicho y hecho. Nos llegaron una vez en donde lo dejamos pasar a todos. Le dejamos pasar, nos metimos pata. Es que, Coque, vos si te das cuenta, ves ponés Paraguay versus Noruega y los highlights. Son todos de Paraguay. Todo es Paraguay. Y el gol de Noruega. Exacto. Después nada. Era increíble, o sea, para mí realmente una de las maneras más feas de eliminarte. Pero yo tengo una consulta. ¿Por qué no fue llamado Luca Kemet?
¿Por qué no? ¿Por Porque qué había no? jugado, porque no había jugado en el torneo. Pero sí te demostró. Pero sí te demostró. Hizo falta. Hizo falta, hermano. Es tu 10. Tráelo, si no lo querés tener en cuenta. Que sea suplente. ¿Sabes cómo no iba a servir ahora mismo? Si no estaba. Si Enzo no estaba. Era el único que podía haberlo suplantado. Era el único. Era el único que por lo menos iba a tener algo de juego en la cancha. Pero a mí no. me jodió el penal errado. Para A mí mí también. ese fue el problema. Ese fue el puntapié inicial para la catástrofe. de Ahí ayer. arrancó. Ahí Ahí arrancaba arrancó, sí. bien, tranquilo. Noruega no proponía nada. Y jugar a los centros con unos tipos que miden 3 metros. Complicado. Pero bueno, página aparte. Porque- Yo creo que son cosas que pasan en el fútbol. ¿Y qué le va a hacer, muchachos? Claro, No claro. pega. Son cosas que pasan. Son obviamente. cosas que pasan, no da gusto, pero la manera es lo que nos pega. La Claro. manera, la forma en la que nos vamos eliminados. Un partido el cual vos podías haber ganado. Hay que ser sinceros. No es porque yo me quiera agrandar ni nada de eso, pero esta selección ha demostrado que podía haber ganado a Noruega. Pero no tuvimos, no sé si suerte o nos faltó definición. Porque tampoco quiero apuntar demasiado a la suerte. A mí faltó definición. Pero obviamente que son chicos en construcción. Están creciendo, haciendo su camino y me parece correcto, Y muchos van a decir, no, pero ustedes que están sentados, ¿qué van a decir? Gracias a Dios tengo una boca y puedo opinar. Gracias a Dios tengo un micrófono y voy a opinar. Así que a la gente que no le gusta que nosotros opinemos del fútbol, cambie de canal, sin problema. ¿Con quién te querés pelear? vos? ¿Con quién te estás peleando, Nadie te dijo Marco? nada. No. Nadie te está diciendo nada, Marco. Tranquilo, pero- nomás. No, obvio. Ese es su ídolo, culpa de su ídolo. ¿Quién es? Vinicius Junior, así mismo él actúa. No. Así mismo actúa Vinicius No, Junior. espera, déjame. Para, Marco hablarme. Junior. Ta- Marco Nosotros Junior. hablamos. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, Está bien. claro que estoy bien. ¿Te peleaste con alguien? Nadie. ¿Alguien te dijo peluquero? algo en redes sociales? Como que tu peluquero. Te pregunto nomás. ¿Alguien? Si Pero hablamos de nada, peluquero. no te vayas a buscar enemigos que no existen. Yo también me corté mi pelo. Yo te voy a decir algo. Sí, yo hablé de ese tema, hablamos de este tema al mediodía, se publicó en las redes. Hubieron muchos comentarios que decían, no, pero ¿quiénes son estos para Pero, ¿por qué dijimos? qué? Sobre que no putearon. Está buscando enemigos invisibles. No, y hablamos ni Está de la buscando enemigos sub-20, hablamos de invisibles. la Está sub-20. buscando claro, enemigos claro. Y invisibles. claro, y nada, y dijeron que pero nosotros... es fútbol, la gente va a decir mil cosas, la gente tiene opiniones distintas. Pero a todo el vos, mundo ¿pero puede qué te opinar. pasa, Gerard? Pero No yo puedo quiero ni que vos- decir. No quiero que vos te pelees con la gente que no existe. Pero yo no estoy peleándome. Marco Junior. No, no, Marco no, Junior. no. Una falta de respeto. ¿Qué dijiste? Y bueno, Leal. No, mentira. Por algo vos ¿En serio, relataron mal pero? le dijeron a Marco. Ah, la pucha, Pablo. Vos estás lees, metiendo... Vos tenés que leer nomás. Pablo siempre lee. Pablo está metiendo más carbón al... Pablo es chismosa. Y dice, y la gente dice, por eso vos tenés que relatarnos más, Marco, no opinar de fútbol. Hermoso, me encanta. Bueno, Y así, o sea, se terminó la novela Mundial Sub-20 y queremos que nuestros jugadores vayan creciendo y que puedan mejorar en todo aspecto. Le deseamos lo mejor. Obviamente que desde un punto crítico siempre queremos decir, esto hubiera faltado. O siempre es el mejor, siempre es el que no está. Obviamente. Claro. ¿verdad? Pero creemos nomás que algunas veces hay jugadores que pueden servirte como alternativa. Y también hay que hablar de los puntos altos, como por ejemplo el chico Maidana, que demostró una vez más que está preparado, que está siendo un lateral de jerarquía en el conjunto de la selección albirroja, también lo demostró en Guaraní. También el chico Lucas Quintana, que ya sabemos de su nivel. Miño también. Hay muchos Hay nombres. nivel. Hay nivel. Maidana, Maidana, lo tenés a Miño, líder Cáceres, Líder, también, cierto. Luca Quintana, Paco que, Infran que también. Balbuena, que jugó lesionado y Eso es admirable. jugó muy bien. Admirable lo Paco de Balbuena. Infran, o sea, tenés muchos chicos que bueno, nos Hay están que olvidando el pulirlo. mejor de todos. ¿Quién? Lucas Quintana. Dijimos. y el que dijimos. Porque quiero resaltar más que el mejor para mí. Pero dijiste se estaban olvidando. Gran futbolista de Cerro Porteño. Vuelve y tiene que ser titular. De lo mejor que tiene Cerro pronto en algún club grande de Sudamérica o ya dando el paso a Europa. Creo que fue de lo mejor de Paraguay en el sudamericano. Creo yo. Ya lo tuvo en su radar Boca.
Hace poco. Nada más y nada menos. Ahora yo creo que es para ir un poquito más. No Boca. No. ¿A vos no te gustaría lo que se haya Boca, siendo sincero? A mí no tengo ningún problema con Boca. La forma en la que está Boca ahora mismo no pegaría que vaya. No está en un buen nivel colectivo. Me gustaría que vaya, por ejemplo, a Europa. Dice Alex Alonso, Balbuena en breve se va para suplente de Alderete en la selección mayor, dice. Tranquilamente cumpliría perfecto. Sí, dice. muchos jugadores que hay que Mirá vos. destacar. Hay muchísimos jugadores para destacar y realmente se vienen. Y a los, grandes que no chicos. a los que no destacamos. Hay que guardarle muy bien a estos jugadores. Sí. Hay que guardarlos, tenerlos limpio de mente, limpio de todo, y que son el futuro de nuestra la selección. selección. Imagínate un Maidana Prime en nuestra selección. Ahora nomás lo yo le quiero a la Ahora, selección, hermano. imagínate, O sea, por eso, un Balbuena Prime, un Quintana Prime. no, va a ser una Por eso locura. hay que guardarle a los pies, un Ifran Prime. Son buenos Ya, jugadores. Son tenés- buenos jugadores, son buenos. Y lastimosamente ayer no se dio, pero son buenos. Son muy buenos. Son buenos. Muy buenos. Eso hay que rescatar. Y obviamente que nosotros lo decimos desde el vamos. O sea, queremos que les vaya bien. O sea, no es que nosotros acá criticamos y decimos, pero no. No, criticamos, pero lo que queremos es que les vaya bien. Que puedan cumplir con todas sus metas y que si este es un tropezón, sí, pero que aprendan de ese tropezón y vuelvan con todo y que puedan mejorar cada aspecto en lo futbolístico, en lo mental, en la parte de la madurez, obviamente, en cuanto a lo que sería estos jugadores. Me colgué. El menú, por favor. Dame menú. Es lo que serían Estos jugadores. estos jugadores. Déjame, me tranqué. Busca la punta, señoras y señores. El Ciclón de Barrio Obrero. Cerro Porteño. Busca ser puntero. Busca ser campeón. Busca ser campeón. Todo lo que preguntan a Cerro Porteño, ¿qué prefiere el día de hoy? O Copa Paraguay o Torneo Clausura, te van a decir los dos. Así que yo quiero preguntarle al hincha azulgrana, ¿cómo está viendo a este Cerro Porteño, a este Ciclón? ¿Crees que avanzará justamente? Le toca un terreno bastante interesante, el Río Parapití, que siempre equipos que van sufren. Bueno, Cerro no, con Baba todavía no se vio la mano. Eso es lo que venía diciendo al empezar el programa. Pero creo que victoria es victoria. Cerro tiene que ir a pelear el campeonato. Cerro no tiene margen de error. Eso es lo que tenemos que entender. No tenemos margen de error. Y hay que esperar que Guaraní caiga, porque Guaraní es el puntero merecidísimo. Cerro no tiene margen de error. Cerro no puede perder. Cerro no puede empatar. Cerro tiene que ir a ganar todos los partidos. Todos sus que le partidos. quedan. Copa Paraguay, torneo local. Quiero ver la mano de Baba. Veremos todavía eso. Me gustó. No sé qué me gustó Cerro. No jugamos bien contra Es que Sudamérica. vos sí me... bien. No. No se Para jugó mí, bien. Cerro Te Porteño quería no jugó bien ante destacar algo, Sudamérica. pero no hay mucho por destacar tampoco. Es que En lo que se gana destaca son los Cerro Porteño. Lo que se destaca es la clasificación, ¿verdad? La siguiente fase. Claro, pero Cerro Eso es lo Porteño importante. gana con un penal que para mí es dudoso. Para mí es penal por boludo. Con todo Penalcito. respeto. Penalcito. Penalcito. Pero Penalcito. es Que se te penal. puede cobrar. Claro. Es un penal porque hizo mal. Pero el jugador. también, si el árbitro quiere ser minucioso, no te lo cobra. Y bueno. Y lo mismo que pasó con el penal de Olimpia con la mano que agarra y abraza al tipo. Pero eso sí es muy evidente. Y sí, Es penal. Él involuntaria. entra también involuntaria. entonces en el penalcito. Y para mí son penalcitos ambos. Son penalcitos ambos. Se te puede cobrar como no se te puede cobrar al mismo tiempo. Pero el árbitro tomó la decisión correcta para el Ciclón. Bueno, Cerro Mira. Porteño, sí. Atender el dato que te voy a dar. Decime. 2 de mayo, Viene hace ganando. más de un mes no pierde. Viene ganando todo. Hace más de un mes. Los de Desde, mayo desde el hace 6 ingreso, partidos. desde la vuelta de Felipe Jiménez. Le ganó a Olimpia 3-2. Sí. Esto todo en el Río Parapiti. Le ganó a Guaraní 1-0. Le ganó a Libertad 1-0. Sí. Ganó su partido por Copa Paraguay. Le ganó a General Caballero, este en el Río Parapiti también 2-0. Y le ganó a Luque 3-0. Ahora se viene el partido contra Cerro el sábado a las 17:30 horas. Hace 6 partidos no pierde 2 de mayo. Un rival difícil, una Rival que hinchada. es difícil de jugar en su cancha. Una hinchada que siempre está Es presente. muy difícil jugar en el Y Río el presidente Parapiti, la vez pasada, el siempre. presidente 2 de mayo había hablado
al respecto sobre quién La mejor hinchada llena. del país. Claro, quién llena más. Sí. ¿Quién llena más? Y es Cerro Porteño. ¿Hace se ríe el presidente de Mayo? No Sí o sí. no Porque sé, dijo no sé. la mejor hinchada del país. Le banco muerto. No sé, Excelente no. gestión. Excelente gestión. Por muchos años más. ¿Eh? Cerro llevaba 16.000 y Olimpia 12.000. Eso en cuanto, o sea, teniendo en cuenta el año pasado. Eso que Olimpia salió campeón en ese estadio. Y sí, pero nos dieron solamente sur. Ah. No nos dieron el estadio ¿Y entero. vos crees que, o sea, la afluencia de gente depende de cuánta cantidad le dan? Claro, obviamente. O sea, no es que, Obvio. o sea, a Cerro le dan más que a Olimpia. No digo eso, sino que en el sentido de que cuando Olimpia fue campeón Ujú. allá, nos dieron solamente sur. ¿Vos estuviste en este partido? Yo estuve en el partido y una parte de preferencia que eran para los dirigentes. Y que del resto solamente sur. Pero bueno, el presidente dijo que justamente Cerro Porteño... Y yo no puedo decir nada, porque me banean. Puede mandar sus fotos. Fotito, al fotito, número que te fotito, vamos a poner en fotito. pantalla en breve. Mira, a este número, 0986 15 21 80, que le vamos a pasar todas las fotos. Así que vamos a ir cargando el WhatsApp y en breve vamos con tu foto. Bueno, el camino Sigue de Cano, Cerro ¿eh? Porteño. Sí estamos Sí, estamos mañana. de Cano. Estamos mañana a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Cerro Porteño, Río Parapití. Después le toca el superclásico del fútbol paraguayo ante Olimpia. Partido aparte, partido para no sacar estadísticas, sino que es un partido totalmente que carece de lógica, que puede pasar de todo. Puede pasar absolutamente de todo. Puede ganar Olimpia, puede ganar Cerro Porteño, puede salir un horrible empate, que estamos cansados de los mismos. Nacional, Cerro Porteño. Esto sería una fecha después de clásico. Luego le toca Libertad y para cerrar, Atlético Tembetare, pero ahí yo quiero agregar, y creo que esto está mal, el conjunto de Guaraní. Se enfrentan en la fecha número... ¿Cuánto era, Franco? Ellos se enfrentan después de estas 2 fechas. Después del clásico, creo, si mal no me Perfecto, equivoco. entonces esto está acá. Te voy a decir. Decime cómo bien. está, decime cómo está conformado. Cerro ahora mismo juega contra 2 de mayo. Sí. Después juega contra Olimpia. Después juega contra Nacional. Sí. Y luego contra Guaraní. Trinidense, Libertad y Tembetare. Ese es el camino que le queda a Cerro ese es Porteño. el camino de Cerro Porteño, Sí. que vos me preguntás a mí y me parece mucho más difícil que el de Guaraní. ¿Te puedo pedir El de Guaraní camino de tengo. Guaraní, por Yo favor? te Tengo acá. acá. Ameliano, Sí. Recoleta, Sí. Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, General Caballero en Juan León Mallorquín Ah, y Luque. La tienen O difícil sea, ambos. los dos están. No, Ambos. complicado va a ser. Alguno va a perder puntos y ya depende. Ahí No, bastante. falta ¿De quién mucho, pierda falta menos? mucho. Yo Normalmente estoy seguro que alguno de los dos va a perder puntos. Ojalá que sea Guaraní. El tema es el siguiente, qué loco cómo esta rivalidad de Cerro y Guaraní se vive más que nunca, obviamente, en estos momentos, porque los dos están peleando la Y somos punta. los únicos grandes que peleamos el torneo. Cierto. ¿Qué van a pensar? ¿Cierto? Excelente la Pero yo rivalidad. no sabía que la rivalidad entre estas dos hinchadas era tan grande. no, pero siempre Pero existió, siempre. o sea, Guaraní, siempre- Cerro, Guaraní, Olimpia últimamente más con Guaraní, Cerro porque Luque. Cerro le quitó un campeonato, ¿verdad? Por ahí va también la cosa. Claro, Pero o siempre sea- existió Guaraní, Cerro, Guaraní, Olimpia La chicana del cerrista al de Guaraní el 155. históricamente. Claro. Y ¿Desde después- qué pasó? Y El de aparte, Guaraní- que ya no son campeones hace casi 10 años. Y Guaraní le dice a Cerrista que no es campeón. O sea, son muchos factores, obviamente. Caraurismo. Sí, Si pero Guaraní te dice dejalo. no sos campeón. Sí, Hace 10 años no dejalo. Guaraní No, campeón. no, Dejalo. No, pero se entiende que hay una diferencia muy grande de planteles y de dinero. Muy, grande. muy buen trabajo Muy del señor Víctor Bernay. Qué buen trabajo está llevando con Guaraní, que la vez pasada tuvo una disputa justamente con un ninja en la cancha. Estuvo Para picante, vos, para vos, picante, le digo. picante, Sí, picante, estuvo picante, picante estuvo. Víctor Renay porque este hincha le dijo cerrista. Cerrista, que Le dijo está, cerrista y bueno, que está regalando el campeonato que a está Cerro. regalando el campeonato a Cerro, que es un cerrista. Entonces ya después cuando metió el gol Diego Fernández, se cansó Víctor Renay y se dio la vuelta a Y decirle le al hincha, apuntó. para vos. Pero buenísimo, buenísimo. O sea, Sí. es la pasión del Es fútbol, fútbol. muchachos. Es fútbol. Fútbol. Es fútbol. Esto es lo lindo. Esto es lo lindo. Esto es lo lindo, justamente. Me avisan ustedes, señores, cuando tengamos fotos que van mandando. Todavía no, me Al dicen. 0986 15 21 80 para toda la gente que Es que quiera los enviar muchachos su están foto. pendientes de que martes, pues, ya la tradición de Claro, sí, pasión. obvio.
Y ahora Entonces- vinimos jueves, entonces el jueves TVT un poco complicated. Complicated. Claro, papá, ya estamos Estuve escuchando, gestionando. no. ¿Estás practicando, vio? Claro, Está claro. ¿Hablamos en inglés? Está estudiando No. un nuevo disco Taylor Swift. te cuento. Che, top global, hasta el número 10. No ya. pienso hablar de Taylor Swift en Dios, prefiero la muerte. No, pues te estaba diciendo nada más. Prefiero la muerte. Te estaba diciendo nada más. Basta. Uno no puede tirar datos. No. Puede ¿Por ser- qué no me deja tirar ¿Puede pedir datos? menú o algo así? Sí, claro que se puede, porque hay que hablar de un tema que a Coque le gusta. Vení conmigo. Vení conmigo ¿Qué? porque hay que ¿Cuál hablar del tema que a Coque le gusta, señoras y señores. Decano enfocado. Olimpia do Paraguay. Mañana se enfrenta ante Recoleta. Partido obviamente difícil teniendo en cuenta, aunque yo esperé la vez pasada de Recoleta mucho más contra Cerro, pero no sabemos cómo puede reaccionar Recoleta ante un Olimpia que viene en reconstrucción, que viene buscando victorias, que viene tratando de sacar, de contrarrestar esas malas posiciones. Y vos me hablaste de un probable... Sí, te voy a decir el probable 11, Marquitos, y para toda la Dale. gente también que nos está Que viendo no ahora te mismo. gustó. El probable 11 Bueno, que no te gustó. Te voy a decir el primer probable de la mañana. Que se Ok, manejaba Fue la variando, mañana. Ok. fue variando. Sí. Que era Olveira, Morales, Barreto, Alfonso y Cantero. Después, en el medio campo, era Redes, estaba Quintana, Richard Ortiz y Junior Gamarra. Esto sabiendo que es un 4-4-2. Arriba, Ferreira de 9 y atrás del 9, Abreu. Ese era el primer 11 que se manejaba. Ahora, Recalcarlo, pasarlo en limpio rápido, así bim, bum, bam, bam, bam. era Olveira, Olveira, ¿sí? Morales, Sí, Barreto, sí, Alfonso, sí. Cantero. Sí, repite esa Bueno. saga. Tu doble 6 ¿Quiénes son? sería Richard Ortiz, Quintana. Gamarra por izquierda, Redes por derecha. Ok, me gusta la inclusión de Gamarra. Sí. Tu 9, Sebastián, detrás del 9. Ricardo. No. ¿Quién? Abreu. Abreu. Bien. Sí. Ahí, O sea, ahí yo quiero analizar primero este equipo. Se plantaba como un 4-2-3-1. Yo quiero Primero analizar que nada. contigo este equipo primeramente para después pasar al otro. En este probable, a mí me hace ruido que falte de vuelta Javi Domínguez. A mí, ¿sabes qué a mí me hace ruido que, Sí. que Richard Ortiz juegue de titular? ¿Sabes por qué? Porque Richard Ortiz está en capilla. Richard Ortiz, si tiene una amarilla en este partido contra Recoleta, se pierde el clásico. Excelente. Y es Y donde Richard- más el olimpista le necesita. Claro, Richard es jugador de clásico. Para mí es... Sería yo no estoy de acuerdo. arriesgado. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ahora, te voy a decir Dale. el otro 11. Dale. Que este no me gusta también. O sea, los dos no te coparon. Pero este no No entran los dos. no me gusta. Ok. ¿Sabes por qué por ahí me gustaba el otro? Por la inclusión de Abreu. Que se merece Abreu y estar de Junior titular. Gamarra por izquierda. Claro. Abreu que esté detrás del 9. Que haga los pases filtrados para Sebastián Ferreira. Para ¿Qué pasa? Ferreira. ¿Lo sí. querés a Cardoso de 9? Y atender. Ojo. Olveira en el arco. Ok. Morales lateral derecho. Se repite, ok. Tu dupla. Barreto, Héctor David Martínez. Héctor David Martínez. Sí. Ok. Axel Alfonso. Ahí lo sacan a Alfonso. Sí. Cantero por izquierda. Se mantiene. Tu doble 6. ¿Quiénes serían? Sale Quintana, entra Alex Franco. Franco. Con Richard Ortiz. Se mantiene Richard. Se mantiene Richard. Sí. Redes por derecha y tu extremo izquierdo, Junior Gamarra. Esto Se sabiendo mantiene. que Junior Gamarra entra como sub-18. Claro. Olimpia está necesitado en ese sentido. Claro. Después, arriba, tu 9, Sebastián Ferreira. Y detrás del 9, como un enganche o como segunda punta, Cardoso. Fer Cardoso. Fernando Cardoso. Ok, hay que ser sinceros y darle al César lo que es el César. Fer Cardoso la vez pasada entró e hizo un buen partido. Es más, fue el mejor de ese Olimpia. Sí, o sea, hizo un buen partido Fer Cardoso, pero acá lo que me hace mucho ruido es Richard Ortiz. A mí me sirve más Richard Ortiz Para el clásico. en un clásico.
Es un tipo que muchos estén de acuerdo o no conmigo, sabe jugar clásicos y siempre tiene con qué dar para adelante para jugar los clásicos. Y si contra Recoleta le sacan una amarilla, se pierde el clásico. Claro. Entonces, no solamente por eso, sino que también se me hace ruido que Javi Domínguez venía jugando demasiado bien. Sí. Venía jugando bien Javi Domínguez. Entonces, eso es lo que a mí me hace ruido, que se lo saca Javi Domínguez, que estaba teniendo buenos partidos, que se estaba entendiendo muy bien con Quintana, se llegó a entender también con Franco, que se lo tenga que sacar, que se lo incluya a Barreto, ¿verdad? Que no está teniendo. No sé si estos son las famosas pruebas que dijo el presidente de Olimpia, Coto Nogués, hace 3 fechas atrás, o 2 fechas atrás, que tenían 9 pruebas. Bueno, no sé si se lo pone a Barreto para ver si entra o no. Pero a mí, por ejemplo, me hubiera gustado Morales, Alfonso, Héctor David y Cantero. Héctor David. Claro, tener a Héctor David ahí al lado de Alfonso, que venía jugando bien. Jugás con Javi Domínguez, jugás con Quintana, Redes por derecha, Junior Gamarra, Abreu, y también, o puedes ponerlo a Cardoso, que viene jugando bien también, con Sebastián Ferreira. A mí sinceramente me hace ruido también lo de Richard, porque es una bala arriesgada. Como lo veníamos diciendo, Richard Ortiz es un jugador desequilibrante, un jugador que te lidera el equipo cuando se trata de un clásico. Pero en estos partidos sabemos cómo es el juego de Richard, que va al roce, que va y hace Es que sentir Richard la es marca. un jugador que sí o sí va a tener una amarilla. Sí o sí por partido. Sí o sí. Ojalá. ¿Entendés? Yo no quiero jugar el clásico. Por eso, a eso es lo que vamos. Genera algo más, Richard Ortiz, para todo Un el mundo. cerrista Para te el lo olimpista, dice. para el cerrista, para todo, genera algo. Genera, Richard Ortiz. Aunque esté acabado, dicen los perros, aunque esté gordo, te dicen otros. Te digan lo que te digan, Richard Ortiz en un clásico te genera presencia. Y ojalá no esté. Vamos a ver, Vamos a ver, porque si vos tenías la oportunidad de elegir el primer probable, el segundo probable, ¿con cuál te quedas? De uno. Y el árbitro del partido va a ser Mario Díaz Vivar. No el clásico. No, el partido de Olimpia mañana. Recoleta. Mañana Partido Recoleta. todavía no se sabe el del clásico, pero Mario Díaz Vivar va a ser el árbitro. Y además también, vos me preguntaste con qué 11 me quedo. Sí. Ni uno. Arma tu 11. Morales, Olvera en el arco, Morales, Alfonso, Héctor David, Cantero, doble 6, Javi, Quintana, Redes, Junior Gamarra, Abreu, Sebastián Ferreira. Ok. Ese es el 11 que yo jugaría. 4, 2, 3, 1. Vamos a ver Abreu de enganche. cuál va a ser el equipo que llegue a sacar Ever Hugo Almeida, porque mañana juega contra Recoleta. Y otra cosa, y quiero hablar también contigo, es del tema de los lesionados en Olimpia. Te voy a mirar ahora mismo. Voy a leer el informe médico de... Te pediría ese favor, por favor, porque a mí, sinceramente... También sí. tengo la explicación de lo de Erlis. Ok, en pocas encanta. palabras. Bien. Me gusta. En pocas palabras. Me gusta. Tenemos Informe primero que nada, médico de Olimpia. informe médico de Olimpia. Pedro González, con un diagnóstico de rotura total del tendón rotuliano derecho. Realiza fisioterapia y trabajos orientados. En plan de entrenar con normalidad con el grupo durante la próxima semana. Este arquero. Rodrigo Pérez. Un diagnóstico sinovitis moderada de la rodilla izquierda, con tratamiento de fisioterapia y anestesia. Va a estar por 5 días fuera. Derlis González, con antecedente de lesión meniscal parcial, distensión de la plastia del ligamento cruzado anterior y lesión osteocondral femoral de la rodilla derecha. A la pucha. Te voy a decir, No yo cuando entiendo leí no nada. entendí nada. Pero después te voy a decir, dicha lesión fue tratada con menisectomía vía astroscópica. Ni idea. Pero vamos a leer bien eso. Después tenés Manuel Capazo, lesión grado 2 del recto anterior femoral. Actualmente se encuentra realizando trabajo de transición con buena respuesta en plan de iniciar el entrenamiento normal la próxima semana.
Ahí está el informe, sí, perfecto. César Olmedo. Mira, César, César Olmedo. lateral derecho del conjunto olímpico. Claro, recordemos que él se había lesionado contra Vélez. Operado de una rotura total del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Se encuentra en una rehabilitación con trabajos específicos, cursando una buena evolución del cuadro. Tiempo estimado de recuperación, 2 meses. Por eso es que decíamos que se perdía ya prácticamente todo el año César Olmedo. Ujú. Ahora te voy a leer, porque yo vi acá. A ver. Estoy buscando el tweet. Acá está. Tema de Derlis en Cristiano, lo ponían los muchachos. Bueno. Derlis tiene un historial de problemas serios en la rodilla derecha. Para entenderlo fácil, sus lesiones principales han sido menisco. Es como una almohadilla que amortigua la rodilla. Ujú. Él tuvo una rotura parcial, antecedente de lesión meniscal parcial, ya que le habían operado. Es decir, le quitaron un pedazo malo del menisco. Ok. Después tenés otra lesión, ligamento cruzado anterior. Es un ligamento crucial para la estabilidad de la rodilla. Lo tuvo distendido o estirado. Y hueso cartílago. También tiene un daño en el cartílago y el hueso del fémur dentro de la rodilla. El panorama actual. A ver, ¿qué le pasa ahora? El problema viejo se le despertó de nuevo y tiene la rodilla hinchada e inflamada. Eso es a lo que se refiere con sinovitis asociada. Es como si la rodilla estuviera molesta y con líquido, o sea, está hinchada. ¿Qué va a hacer? Empezar trabajos para hacer ejercicios muy suaves para calmar la inflamación y que la rodilla se deshinche. En resumen, la rodilla de Derlis ya está bastante, ojo con lo que dice esto, traqueteada por lesiones y operaciones anteriores. Y ahora se le inflamó de nuevo. Toca ir despacio para que se le baje la hinchazón y se recupere. Ok. Está mal. Bajón lo de Derris, A mí me da un bajón. A mí me da un bajón enorme de que no pueda estar demostrando su mayor calidad en la cancha. Porque hace mucho no lo vemos, ¿Cuándo fue la última vez que vimos a un Derris González enterito? Contra Libertad, antes que se lesione. Cierto. Justamente ese partido antes que se lesione. En para uno encima. Hace mucho. 2023 estamos hablando. Muchísimo. Muchísimo. Eso en cuanto a Derris. Después, Capazo, la próxima semana ya estaría. No fue el año de Capazo. No, la vuelta de Capazo no fue la vuelta de Capazo. No No fue. fue la vuelta de Capazo, pero esperemos que le vaya bien y que pueda retomar ese nivel del 2024 que al olimpista dejó anonadado, que dejó con muy buenas sensaciones, obviamente. Dice, ¿hasta cuándo hay que esperar a Derlis? Mucho tiempo en el club y solo un año rindió, dice. Y renovó, hermano. Renovó, tiene contrato hasta el 2028, muchachos. Es que si a Derlis lo recuperas, es mejor que cualquiera que esté en la cancha hoy en Olimpia. Ese es el tema. ¿Cómo? Es muy... A mí realmente me pone muy triste. Porque se lo apuró a Derlis. Se lo apuró y tuvo... Hay un 50-50 de porcentaje de culpa, creo yo, entre ambas partes. Porque vos decidís si querés jugar o no. Pero obviamente la ansiedad del jugador siempre va a estar. Claro, que va a querer jugar. Claro, obviamente va a querer jugar. Obvio, es obvio. Pero es muy loco nomás. Porque si te pones a pensar también, Olveira, en el Sí. clásico. Él Volvió entró a jugar mal. lesionado. Sí. Entró a jugar Infiltrado. lesionado. Infiltrado, o sea, por eso, o sea, son decisiones 50-50. El club y el jugador. El club y el jugador. Pero hay que, bueno, es muy triste, la verdad. Ojalá se pueda recuperar, ojalá algún día podamos ver a un Derlis pleno y que esté bien, que lastimosamente, o sea, estuve viendo también que estas lesiones, de tanto, como se dice, traqueteo, se vuelven crónicas. Claro. Cuando vos tenés una lesión crónica de rodilla, Prácticamente ya es para toda la vida. claro, De crónico preguntar a Luciati, ¿verdad? Que no jugó claro, hace casi un año. Luciati.
es un ejemplo claro. De espalda. ¿Entendés? En su caso. Y la espalda es lo peor porque no te puedes ni mover. Imagínate la rodilla, que es prácticamente usa las piernas, ¿entendés? O sea, Es una parte fundamental. es una parte fundamental. Prendan que mañana a las 7 ya directo. Sí, vamos a mañana aprender, vamos a estar vamos a estar algo, muchachos. Claro que sí, claro que sí. Claro que vamos a estar. ¿Hay fotos, muchachos? Porque viste que la gente le cuesta ir a hoy Cuando se jueves. cambia se cambia de fecha, pues. Claro, Sin y como avisar. que no se le avisó, los perros, entonces se enojaron ya con nosotros. Él es un jugadorazo, se lo apuró, fue mala decisión. ¿Y sí? Esa es la verdad. Hoy se madruga, Ciudad Albirroja. Dice, sí, señor. Deja de mentir, Marcos. ¿Qué es lo que decís, Mr. Tense? ¿Por qué vio? Perfecto. Vamos a ver las fotos. Espectacular, mucho bien. Bien, los Epa. muchachos. Epa. Epa. ¡Epa! Soltame Marquito la foto. Varela. Soltame la foto. ¡Epa! Un saludo. está bien. Un saludo para... Después del fútbol está fútbol. mirando. Un saludo, Espectacular. por favor. Para todas las chicas que estaban jugando ese Saludala a fútbol. todas, Marcos. Un saludo para todas las chicas. Todas, Marcos. Saludale, Marcos. Todas las chicas que están en esa foto que están viendo Pasión Estudio. Te van a pegar en tu casa. Pues le saludé, boludo, dale. No, mira el que mal educado el chat. Está pidiendo IG ahora, por No, favor. no. No. Tranquilo. ¡Ey, jueves! De ñoñex. Jueves. A Troden, de Jueves. ñoñex. Claro que yes. Ese está, Ese está. Jueves, sí, señor. Ahí ¡Epa! va. Ah, se cortaron todo el pelo, Qué grande. Che, uno los de ellos pibes. tiene peinado, mira. Espera. Ese del medio tiene mi corte. Y el de allí, en el fondo le van con el cortecito, Está bueno ese corte, ¿eh? Le Y van. el que está parado le Pero, pasa a Franco. Franco sabe... Dale, Pablo. ¿Vos sabés cómo se llaman los cortes, Franco? Sí. Decimos, Franco, ¿cómo se llama el del medio? Brian. No. Ah, falta pues, de su respeto. nombre pensé que era. Sos No, un maleducado. Un maleducado. Maleducado. No, pero- Mal Te educado. pedimos nombre del perdón. corte. Te queremos pedir perdón, querido El amigo, que nombre del mandaste tu corte foto. deberías. Acá tenés un personaje que es muy malo. Porque no le va a quedar pues tu corte, hermano. ¡Ah! Que no vea Marco ese, ¿eh? No. Espera. Pollito con papa frita. ¿Cómo que papa no, frita? no, Es papa fideo. Es fideo. Papa Pollito frita. con fideo. Es fideo. ¡Epa! Ese lo Ese conoce. no, espera. ¿Cómo le Ese conoce? yo conozco, ¿eh? Marcos. Vos no tenés Le que enviar mandamos un saludos a al alguien. mitero de Marcos Yo le voy a Velázquez. mandar un saludo a alguien. O es su suegro, A ver, ¿a quién? no le ha chupado la media a tu suegro. No. Ni le a ha tu hecho una- lomitero. No, a mí no me- No, a mi gran amigo Oscar. Oscar, mi gran amigo, el carpintero. Un No, gusto, muchacho. es carpintero, él hace todo. No, ¿cómo que descuento? Me hizo una tabla de asado, muchacho. Me regaló una. ¿Por qué pico vende? Le estoy mandando un saludo, estoy aprovechando el espacio, muchacho. Mentira, yo no conseguí nada gratis. Es mi Mira, vos regalo. estás diciendo que le está mandando saludos por una tabla de asado. Pero la gran plauta es personalizado, es mi amigo. Es mi amigo. ¿Qué dice la tabla de asado? Marco Morel, relator. No, Morel. A la pucha, bala. Hermano, déjame agradecerle a mi querido gran amigo Oscar. Oscar, boludo. ¿Qué tipo? No, el decano sos... No. ¿Sabes qué, decano? No te voy a decir nada porque me dijiste con mucho respeto. Respuesta. Respeto. Che, vení pues estás acá a laburar, Gerande, vos peinadito. Che, Está vos lindo tu peinado, ¿eh? ¿verdad? Parece eso. Está parece lindo tu que va- peinado. Le parece a Takefusa Kusi. ¿Verdad? Sí, tiene un aire. No le gustó. Vení conmigo, vení. Andás rodando como loco, Marcos. Sí, no, o sea, es como- robando, dijo, no rodando, pero aunque puede ser también. Vení No, conmigo. robando, dijo. Vení conmigo, por favor, porque tenemos que hablar. Tenemos Alguien que está de cumpleaños. Alguien que está de cumpleaños, ¡Epa! a ver. ¿A quién le cantamos? ¡Epa! Que lo cumplas feliz. Decina su nombre, Pablo. Feliz. Al amigo de qué pasión. Que los cumpla feliz. Y Pablo no consiguió el nombre. Gestión. Marcos, ese es tu hijo. No, basta, muchacho. No, esos chistes. No. A la pocha, porque... Y puede ser real en algún momento. Espero. Amén. Yo quiero un hijo, boludo.
¿Vos A la tenés un pucha. hijo, Franco? No, jamás. ¿Por qué vos, ¿Por Franco? qué? Por ahora no, more. ¿Qué está gastando plata por otra persona? Ahora. Ahora yo ya está mi plata en mí. Y después ya pensás si ya está plata en alguien más. Mire cómo se prende toda esa computadorita. Esta computadora la compró Franco, muchacho. Ahí está. Sí, una discoteca. Sí, mira. Igualito al dueño. ¿Podemos hablar de fútbol, por favor? Sí. Vení conmigo. Vení con Marco, que quiere comer una hamburguesa. Pásame el menú, por favor, te pido. ¿Para cómo? Brahim Villasanti. Un saludo para Brahim. Brahim. Que lo cumpla feliz. Brahim. Que lo cumpla feliz. Brahim. En tu día dichoso. Que lo cumpla feliz. Brahim, te queremos decir más que el del medio no te quiere, no quería El del cantar. medio con toda la buena onda. Mira su cara. Yo quiero hablar de fútbol, muchachos. Una hora nomás ¿Sabes tenemos. qué? Presenta el menú. Vení con Franco y que Con Franco, presenta el menú, Franco, dale. Ahí está. Adelante. Aquí entro tarde. Si no me van a meter el menú, yo me voy del programa. 5, 4. ¡No venga más! ¡No venga más! No. ¡No vaya a coger la bola vos acá! No. ¿Te escuchaste, Pablo? No. ¡A madrugar! Señoras y señores, Paraguay juega a las 7. Vamos a estar reaccionando en video por Twitch, así que acérquense, pasen, vamos a estar por ahí. Acá Coqueva, Marco, van a disfrutar del partido madrugando, felices. ¿Vos sí 7. qué? Yo no puedo. Hoy es jueves, ¿Y qué? de solteros. Y bueno, ¿enganchá? ¿Puedo enganchar? Tú ya viene el año partido No. con ustedes. No, tranquilo. No, pero bien. Bien, claro. Está Dale, bien, dale, se me va a continúa, notar. continúa No se va a con la notar. información, vale, Y dale. Paraguay se enfrenta ante Japón en un partido dificilísimo allá en justamente Japón. Después tenemos ¿qué? Lo que se ríen, qué plagas son. No se puede dar información a ustedes. 7:20 de la mañana. 7:20 de la mañana. Es un partido amistoso. Paraguay tiene varios partidos amistosos, pero el partido contra Japón va a ser dificilísimo. Ya hay probable equipo de Paraguay, ya hay probable equipo de Japón. El probable de Paraguay. De Japón. Sí, ya Japón está. ya hay. Ya hay. Sí, pero hay que buscar con traductor, espérame. Traductor. Bueno, y mientras yo digo el probable de Paraguay. Gatito Fernández en el arco, Juan Ok. Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso, ahí abajito. Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón, Diego González y arriba Tony Sanabria. 4-3-3. 4-3-3. lo Ahí que a buscar en podría japonés. 4-3-3. en Twitter. Mira, pues. Ahí, Franco. Ay, epa, Igual, probable. mira, ¿sabes por qué estos partidos son importantes de ganar? Más que nada por el, Por el ranking FIFA. por el ranking FIFA. No suma tanto tampoco. La No. gente cree que te suma mucho, pero en realidad Te suma no. mucho si es que vos estás muy abajo y ellos están muy arriba. Ojo, probable de Japón. Probable de Japón. No entiendo cómo se lee. Si por la derecha, a la izquierda, a la derecha. Está Kobayashi, Era, Takeuchi, Hawkins, Gun. Hay muchos. Es que si usas con el traductor es imposible también. A ver, Voy a yo te tirar puedo ahora. decir. Mirale Miren esto, chat. ChatGPT. La única manera de poder ver el equipo de Japón es así. Si ven, mostrar un poco con la cámara Tirale a completa. ChatGPT. Está todo en japonés porque ninguno subió todavía en español. Tirale a ChatGPT. Ya te da ChatGPT. Nosotros te vamos a tirar el probable con ChatGPT. Imagínate. No, me está saliendo cosas raras acá. Acá yo tengo el equipo que jugó, por ejemplo, contra Estados Unidos de América. El equipo que jugó un amistoso, justamente, Japón ante Estados Unidos. Esta fue la alineación que presentó Japón. Ojo con esto. Ahora te lo digo. Japón salió de esta manera. En el arco estaba Osako, Sekine, Araki y Nagatomo. Ya te vas a acordar los nombres para. Sí, por eso estoy leyendo. Publicados acá. Sí, este está. Osako, Sekine, Araki y Nagatomo. Te quiero ver Con en el partido. carrileros. Osako Harako. Maeda, Te quiero ver en el partido. Mochizuki, Sano y Fujita. Estábamos viendo el probable, yo estaba leyendo el probable de rugby. No me confundo. Ito, Suzuki y Ogawa. Ojo. Franco está leyendo el probable de rugby de ¿Y Japón. qué ya entendés si está japonés, hermano? ¿Eh?
¿Qué voy a tener si está Acá hay japonés? probable de Japón. La selección de rugby está buscando. Ojo, hay probable Acá de está. Japón. Se consiguió traducido Chicos, estamos en Japón. Osako, Hashoka, Taniguchi, Seko, Nagatomo, Tanaka, Sano, es decir, conocemos Kubo, Kamada, Minamino, ex Liverpool y Mae. Ah, mira, Minamino no era aquí, no estaba. Mira. ¿Y está? Minamino. Minamino. Que es jugador del Mónaco, si no estoy equivocado, está muy buen nivel el Mónaco ahora mismo. ¿Quién? Minamino. Minamino no Y estaba está- en el Liverpool. Estaba. No Y se voy fue a al leer eso, Ifram. Mónaco. Y Endo preguntó al chat. No marca. No marca Endo. Y Fram, acá no caemos, ¿eh? Acá ninguna Y caemos. mi toma. No. Ukama no juega. A lo que pregunta, ese es otro jugador. Ese es un juego de oración, ¿eh? Y mi toma le rompió. No, tranquilo, no. paté con Pam, Pasté tranquilo. con pancito. Ay, le mandamos un saludo a todo el chat este desubicado que tenemos todos los días. Usted me dice si tenemos más fotos, ¿eh? ¿No giro? No. ¡Epa! Hay fotito, No, fotito. no, cómo no giro, muchachos. Saludos a un giro, ¿eh? Creo Crack que total. es jugador profesional, vino a Sí, jugar fútbol. a juega muy Paraguay. bien. Vino a jugar fútbol a Paraguay. Juega muy bien al fútbol. ¿Dónde vino a probar? Creo que un equipo de segunda división. Pero medio que le jodió el representante y le dejó acá. No, pará, información muy fuerte. Dale, vamos con la Claro, amigo, foto. No se cae esa foto. Siguiente. ¿Eh? Ah, saca, rápido. Eso. Mira un poco. Upa, espera. Mira vos. Suena Mario es un... ¡Qué Todo el mundo está bien grande! milanesa, eso me sorprende. ¿Es verdad? Parece un choco crispy. Choco crispy. Pollo crispy. ¡Ahí está! ¡Epa! ¡Qué grande la fotito que... Ah, no. Para un Mirá el bar. poco. Saluda a todo el bar. Mirá Tereré a esta hora, ¿eh? ¡Tereré! ¿Cómo estira, eh? Unos Estira un tereré. tereré, será. Mira la caripela de coque. Sí, Me gusta. Me gusta. ¡Epa! Mira ¿Sabes dónde dónde está. colegio? ¿Dónde es ese? No, ese es After Office, papá. O After Office. After Office para mí. Ese es un After Office en un food park, sí o sí. ¿Cuándo vamos a hacer nosotros un After Office, che? Tenemos que hacer un After Office. Sí, Ahí, Pablo, Pablo quiere. no me culpa mía otra vez, boludo. Pablo quiere a toda costa hacer un After Office ahora. Ya los compañeros, tío, por Nuestro la amigo Pablo que le encanta la bebida. La foto de otro cumpleaños, pero que ponga el nombre. Hay otro cumpleaños. Hay otro cumpleaños. Nilda Villasanti. No. Que cumpla feliz. Nilda. Nosotros estamos servicio de cumpleaños, ¿verdad? Bueno. Feliz cumpleaños. Feliz Nilda. cumpleaños. Feliz cumpleaños, Nilda. Feliz cumpleaños. Pablo no toma. No, ni ahí. Naitelu. Bebe nomás, él traga, ni siquiera saborea. A ver, ¿hay más fotos? Que los cumpla. Creo que sí. Vos podés mandar también tu foto al 0986 15 21 80. A ese número que está acá abajo. Si ven en pantalla es este mismo para mandar tus fotos. Así mismo, vamos a estar viendo las fotos. Me preocupa Japón. A mí Te me juega preocupa. bien Japón. Juega Es bien un Japón. proyecto. Pero Japón viene en su eliminatoria súper bien. Japón es un equipazo y un proyecto futbolístico de los más interesantes de los últimos 20 Quiero ver años. sus últimos partidos. Alfaro había dicho luego en su conferencia de prensa que se cuide en ese momento Estados Unidos, que se cuide España, justamente decía, que después terminó eliminándoles cuando había enfrentado a Japón por ¿Sabes cómo un es? amistoso. En Asia son 3 grupos de 6 en la tercera ronda. Y después 3 van a- grupos de 6. Después van a una cuarta. Complicadísimo es. Pero lo que sí son 3 grupos de 6, el primero clasifica y después van a otros grupos los siguientes que no clasifican. Es segunda, después va tercera y después va cuarta ronda. Lo que sí que Japón, en su grupo con Australia y Arabia Saudita, que son habitués de los mundiales, junto a Corea del Sur e Irán, creo que hasta ahí llegan los que siempre van a los mundiales de Asia. Grupo dificilísimo, terminó con 23 puntos de 30 posibles. Complicado. Además fue Jugó una muy de las bien. primeras Perdió un solo partido. selecciones en clasificar al Mundial. Ganó 7, empató 2, perdió 1. Va a estar lindo mañana, ¿eh? Va a estar lindo a las 7 de la mañana, justamente. Bueno, Japón perdió contra Estados Unidos. Sí, amistoso. De prueba. Sí, Igual hay que tener en cuenta eso. empató Son- con México. Son pruebas, Coque.
Son Claro. pruebas, Alfaro va a probar equipos, va a probar jugadores. Obvio, estos partidos son para Segundo probar. tiempo son 8, 7, 6, 5 cambios. Eso es normal. Pero hay que decir algo, Alfaro sabe también que quiere subir el ranking. Predicciones. Yo ya dije lo que vamos a Ganamos hacer. 2-1. Paraguay gana 1-0 con gol en contra. Paraguay gana 2-0, muchachos. Empezamos perdiendo. 2-0 ganamos el día de mañana. Gol de Omar Alderete y gol de Diego González. Más ¿En serio? cumpleaños. Más cumpleaños. No, Más va, cumpleaños. güey. A ver. Paco el Mago. ¿Cómo se llama? No, te puedo asegurar, Leo, que vos quieras que no está cumpleaños él. ¿Por qué no? Pues hace rato mandaban fotos y le están haciendo para joderle nomás. Estoy seguro. Pero si es tu cumpleaños, hermano, Puede ser un querido, grupo de te, amigos. te puedo decir Te mandamos feliz muchísimas cumpleaños. No, es un cumpleaños. No somos como Franco. No, es No un somos cumpleaños. como Franco que Es nos un quiere grupo de mandar. amigos del fútbol que Mal le quiere educado. joder. Yo conozco a esta clase de grupo de amigos que te quieren joder, que es tu cumpleaños. Una vez me hicieron lo mismo en una churrasquería y me trajeron todo torta. Y después tenía que mostrar mi cédula y no tenía mi cédula. No decía mi cumpleaños, nada más. Conozco esa clase de juegos. No es así. Me trajeron todo. ¿Eh? Cumpleaños. Bueno, tranquilo. No, Mufe Marco dice, curita con cuello. ¡No! Dice, foto. ¡Feliz! Matías Acosta, feliz cumpleaños, buena remera. Del más grande Grande. del mundo. A la pucha. Está bien, yo. No, no es cierto. De la Peña de Pacaraí, del Real Madrid. ¿Qué? Hay una peña ahí. ¿Qué? Y así se le ¿Qué? dice al grupo de ¿Qué? fanáticos. ¿Qué? En todo el mundo hay peñas. Los blancos de Pacaraí. ¿Así se llama? No vamos, señores, no vamos. Vamos a llegar, porque una falta de respeto de parte de ustedes. Sí, del Real Madrupa. ¡Qué locura! Madrupa. Madrupa. ¡Que lo cumpla feliz! Axel. ¡Que lo cumpla feliz! Ustedes no me cantaron a mi cumpleaños, Leandro. ¿Y te querés que te cantemos ahora? No. ¡Que No. lo Bueno, nos vemos. Chao, gracias por todo. Nos vamos. Gracias. Nos vemos el martes con más de Tíos Por.